vamos a empezar ya con la entrega de premios y vamos a desvelar por primera vez los jurados de esta novena edición del Festival de Cine Asturias. Geno Cuesta, productor y organizador de cine y televisión. Teresa Marcos, directora premiada en anteriores ediciones de este festival y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y también Maricheli Fernández, actriz y secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias, que está aquí con nosotros presente. Un aplauso. Siempre hacemos una mención a los anteriores miembros de honor de este festival. Desde el primer año estuvimos con Filipa Rondo en la primera edición, estuvimos también con Maripaz Condal en el libro de honor, estuvimos con Juan Bona entregando premios, estuvimos con Gonzalo Suárez, aquí en el Ateneo entregando premios, estuvimos con Lilian de Celis, que yo soy tremendo fan de Lilian de Celis, estuvimos con Juan José Otegui, con Carlos Blanco, que se nos falleció hace poco, con Fran Brana, que se nos falleció el mismo año que le dimos el premio de honor, y este año pues tenemos el premio de honor. Es un lujo a don Javier Macua y tocayo. Al Centro de Madrid, porque bueno, esto es el Ateneo de Madrid, es la sala estafeta, y también gracias a la Unión de Actores de Asturias, Isabel Friera, a la secretaria general, Maricheli, y también, por supuesto, el Teatro Filarmónica de Oviedo. Y el primer premio a la mejor actriz de comunicaciones, Carmen Cuello, por el Hijo del Mar. En las casas antiguas y alejadas de la civilización, a veces los maullidos de los gatos se confunden con los gemidos de los muertos. Para hablar, vale, me conozco la dinámica. Ya he estado con peladitos como tú. No pasa nada. A ver, ¿de qué quieres hablar? Con mi poeta, por de mi piel. No podemos seguir luchando con esto. Ella se ha reunido ya y no vamos a continuar. Y yo me sé la historia de que se casó con mi padre porque estaba embarazada. Si eres muy joven, a mí no para. 我嫂子，没用的东西让当嫂子的，你在忙活死了。但是我跟你说，我就跟你不说。Alejandro aguanta porque está listo. Amigo, podría creer las cosas que pasan en esta casa. Mira a tu hermana. ¿Por qué no sigues su ejemplo? Pedazo de alfornoque. Alfonso Vallejo es un gran actor asturiano. Eres mi ídolo, porque yo campeonato a Don Pimpón, era Don Pimpón. Entonces no, Alfonso. Acabo de terminar una gira con Arturo Fernández, el último caso de Madrid, se llama Don Juan. Estuvimos en Oviedo. A ver, no enseñamos, pero vamos a ver. Aquí dice el premio a la mejor actriz es para puntos suspensivos Sherry Shia之前呢，跟其他几个女演员一起被提名，我认为都已经非常荣幸了。没想到这次还能获得这个奖，所以在这里我特别要感谢沙比先生和宁静的两位导演徐小溪和罗伯特。Gracias, amigos. Ella no es Sherry Shia, ¿verdad? Representación de los equipos de Nijin, Toto Forever y Desire Street. Que están en China, no en Shanghái. Gracias a todos, muchas gracias a ti. Gracias a los que participan en el festival. El diploma no está aquí porque ayer lo llevo a la cita con ellos. O sea que ya está y dice la China. ¿De acuerdo? Al mejor actor. Los nominados, Javier Almeida por la partida del Castillo. Bueno, y estoy haciendo una cosa de locos, ¿no? Que tengo que ir a una reunión y ya está de trabajo. Pero si no te estoy diciendo que no vayas a la reunión, lo que me resulta un poco extraño
Es que ha pasado que de negra tiene unas 24 años y a cuántas. ¿A 7? ¿A 8? Bueno, Su padre. ¿Qué sabes tú de mí? Hay mucha gente que se perdió en el mar porque se atrevieron a desafiar su destino. Pero... No vuelvas a dudar. Puedo escuchar las voces de los que perecieron. Borja Luna, Cortés y gracias por venir. Todos se marcharon. Entonces apareció él. ¡Simón! Sí. Fernando Martínez por Bernabé. Muchas gracias. Sin justicia ni perdoné. ¡Wow! ¡No, lo ganamos! Fuera, nada. 我送你回去吧。等会儿，这个路上你还没到。 Y David Blanca por tolerar a cero. Gracias, David. Vamos a una actriz cantante maravillosa que se llama Rosa García. Es la primera vez que vengo al Ateneo de Madrid. Me encanta todo cómo lo estás trabajando, cómo lo haces y el entusiasmo que tienes por el mundo. El premio al mejor actor es para Fernando Martín. Pico y Xavier. ¿Y papá? Pues luego iba a buscar su portal. Volviste al docudrama. Eso es volviste a su programa de documentalismo. Lo importante es este momento, la entrega del premio de honor a Javier Marco. Ahora sí, El tercer premio al mejor cortometraje del 9º Festival de Cine Asturiano es para es muy difícil eso. Sí, es carísimo esto. La paciencia del cazador, de Kiko y Xavier Fraga. No sé si no nos haces por ti y otros por mí. Que juntos vamos a poder superar la muerte del niño. Créeme. Es el primer premio que recibo, así que muchas gracias. Nada, es un corto que se presentó en el directo de Mediacom y ahora está dando vueltas por otros festivales y demás, en la cual está subiendo fotografía, Luis, y bueno, estamos muy contentos por bueno, ha sido un corto muy de actores, y la verdad que están todos formidables. Hemos hecho la película de Fontenando, que con ellos de cine. Estamos produciendo otra película documental de cine de terror de los 70 hasta aquí, que se llama Queridos Monstruos. Estáis con la productora de Other Side Films, que tiene mucho éxito porque está en publicidad, es tremendo, ¿no? Sí. Y estáis trabajando con la productora, y vosotros también sois directores, pero trabajáis también para otros directores. El segundo premio al mejor cortometraje, el segundo premio es para... No. Es un éxito. Es un éxito. De Roberto Canuto y lo de Sushi on Sushi. La productora. 这属于命。命运一定是。大无血缘，请不要进入这个消息。 那你告诉老板，咱们下午就在一起。
son unos chicos que un poco se quedan tirados, se tienen que robar un coche para salir aquello del atolladero, ¿no? Es un tío muy, este relato es un tío raro, novedoso, dices, me ha gustado. El premio al mejor cortometraje del nono Festival de Cine Asturiano Dale, de David Rodríguez. Fuerte cuando todo esto estaba bien. Un día todos se marcharon y me quedé solo. Entonces apareció de ahí. ¡Simón! Es que eres tú, ¿verdad? ¿Quién es este? Como protagonista. ¿Yo lo doy todo? Borja Lucas es el protagonista de Dale. Cuéntanos. El director es David Rodríguez, que bueno, está trabajando David también con la productora Todas las Manitas por Galicia, hablando sobre los días jugados y no podía venir. Y nada, bueno, es un cortometraje que habla un poco sobre la diferente percepción de la realidad, de locura que no, bueno, es suspense. Pero me ha gustado mucho a ese film y ese primer premio. Es festival. Pues muchísimas gracias. Bueno, también contentos, un abrazo de parte de Iván y todos los amanitas al festival. Amanita Films, una producción de allá, dirigida por un asturiano, con muchos asturianos por dentro. Premio a la mejor película, Mancheli Fernández, secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias. Gracias por venir. Me tocó por ser la primera vez en una labor difícil. Como miembro de la Unión de Actores de Asturias y como actriz es difícil juzgar el trabajo de los compañeros. Y agradecerle a Xavi que pensara en mí, en nombre de, pues eso, de la Unión de Actores, como él dijo antes, está colocada un poco en el festival y esperamos poder colaborar, seguir colaborando. En las nominaciones por las películas nominadas son El Brujo frente al espejo, de la Salusa. Enseguida, se casó, me faltó, se la gustó. Una vez, de Pablo Casanueva. Cuando el luz del cansancio y lágrimas de piedra lloré. Bienvenida Aranda, y yo tengo de aquí, Pico y Fabrica. Yo hasta durmiendo pienso la película, sí, sí. Yo estoy de rodillas delante de la película, es decir, para mí lo más importante es la película y me dedico a ella por completo, las 24 horas del día y porque no tiene más, es decir, duermo pensando en la película. Y lo que sueño tiene relación con la película. Calle del Deseo, de Roberto Canuto y Xu Xiao. Look at yourself. You're not going to have a chance with other guys. ¿Sabes estuvo? Also got a name for now, it's like mine. What do you have in mind? Maybe we should stop. El noveno Festival de Cine Asturiano 2014 es para... Ahora solo tienen sobre... La película sí, ganadora es Design Street
Caio Lestot, Roberto Canuto y Xu Xiaoxin. Es la primera peli que hacen ellos dos, tenían que estaban en un máster de dirección de cine, tenían que hacer cada un corto, entonces decidieron, en vez de hacer 2 cortos, hacer una película que ustedes a este. Ahora Roberto está en China, no sé si están desarrollando ahí proyectos. Ni Jin, de hecho, fue posterior a Side Street. ¿Se rodó en Los Ángeles? Se rodó en Los Ángeles. Bueno, es una gran labor de guión, yo os la recomiendo mucho. El jurado lo ha dicho. El departamento de decisión, ¿cómo no? Y Xu así. Enhorabuena, aplausos. Que a un revés de un falso bailarín, vestido de arlequín o la escena del calvario, una cena. Eso y el cine, les luces de los coches que cruces o la novia y el novio que la agobia o el ballet onde un rey tomante. Eso y el cine, la trama tiene fama, se acabó de cama y la corrupción siempre tiene atracción. Puede ser un peliculón donde un guerrillero escapa del mundo entero. La opción, cuando llegues los dos y la fama, cuando no hay excepción sin una ovación. El mundo y una escena, la escena y un mundo de ilusiones. Eso y el cine. De empezar la función, la paciencia, hasta oír la sentencia o la acción, persiguiendo al ladrón. Eso y el cine, la batalla que vemos en pantalla o el galán que la ves al final. No hay sesión sin una ovación. Eso y el cine, puede ser de comedia de un niño que espanta, un ciste perdido por la corte de una infanta, una historia de garganta donde una ministra se enrolla con un taxista. El guión puede causar sensación si la actriz
Sopero la nariz, qué delicia. Y es una noticia, el mundo y una escena, la escena de un mundo ilusión. Casi llego. Esta llega la bienvenida a vosotros a la gala de clausura del 9º Festival de Cine Asturiano, las proyecciones de los 3 cortos ganadores y de la película ganadora. Y para ayudarme en la presentación, porque ya no tengo ya fue Yuyo, y esta gran actriz que es Pilar García. Un aplauso. Bueno, ¿sabes qué te dijeron en Madrid cuando te vieron con este vestido tan guapo? Dijeronte, monísima, monísima, monísima. Dícenme todos cuando voy por allí. ¿Qué más? Monísima, monísima y monísimas. Con mi blusita planchadita de organdí. Monísima, monísima y monísima. Así me dicen al pasar y ahora que sí. Y me repiten con salero, monísima, por esas calles y es de Madrid. Que sí, monísimas todas, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, está por ahí. Aquí el alma de todo es Xavi, que es el creador de estos festivales. Sí, un showman está hecho ya, baila y hace de todo. No se entiende. Intento. Y es que tenéis unos cachés tan altos, los cantantes, que en el festival no tenemos presupuesto para contratados. Pero un día tendremos presupuesto para contratados. Bueno, a ver si ahora pongo el micrófono correctamente. Sí. Bueno, si no tengo buena voz, yo creo que se me oye. Bueno, vamos a ver. Sección oficial del 9º Festival de Cine Asturiano, Palmarés 2014. La paciencia del cazador, de Kiko y Javier Prada. Nijin, no robarás, de Xu Xiaoxi y Roberto Canuto. Dale, de David Rodríguez. Desiree Street, de Roberto Canuto y Xi Xiaoxi. Otro aplauso para nuestro ganador. Nuestro festival sigue. Bueno, no tenemos muchos directores. Te acompaño yo contigo donde quieras. Bueno, pues aquí estamos, en Xixón. No tenemos todos los directores por aquí presentes. No sé si tenemos Javier Prado está en Madrid, Roberto Canuto, pero tenemos a Maricheli Fernández, que fue un miembro del jurado, que la conozcan, lo que no estuviste ayer. Maricheli, ven aquí, que a mapa de directores, buenas son actrices y jurados. Gracias, Maricheli, por ser una amiga del Festival de Cine. Cuéntanos, ¿sirven para algo los festivales de cine después de tanto internet, tanta tele? Bueno, lo primero que quiero decir, aparte de dar gracias a Xavi, es que yo estoy prácticamente en plantilla, ¿no? Bueno, sí. Casi. Pues bueno, y respondiendo a la pregunta de él, pues creo que sí, que sirven al menos para promocionar, para hacer visibles a los actores, para el rodaje de los directores, que a partir de ahí, de los que puedan ganar en otros festivales, pues pueden ir progresando. Bueno, pues sí, los festivales sí que sirven, os lo garantizo, porque todos dicen que sí, sirven los festivales, los títulos, los premios, y el Ministerio de Madrid ahora puntúa por cada diploma en Festival de Cine un baremo para obtener futuras, digamos, subvenciones. Entonces, digamos que los diplomas de los festivales de cine es el criterio que sigue el Ministerio para otorgar
subvenciones al cine. Es de hace pocos años y creo que es una medida muy acertada la que han tomado. Para evitar amiguismos, favoritismos, se toman como criterio los premios, precisamente recibidos en festivales. Primer premio, segundo premio, tercer premio. Bueno, una persona entendida en festivales y en premios es también los actores. También damos premio al mejor actor y a la mejor actriz. Y tenemos aquí un actor, Luis Antón, ven con nosotros. Un aplauso, que nos va a decir unas palabras. Actor asturiano. Cuéntanos, Luis Antón, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahora, cuéntanos por dónde andes. Estoy aquí en un festival de cine asturiano. Bueno, sí, está siempre por ahí, con papeles por ahí, nos vemos siempre en los corpus asturianos. ¿Cómo es el panorama? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Cómo es el panorama? Bien, tengo un corto pendiente de estrenar, Naturales, que todavía está en proceso de montaje. Y ya, con muy Carmen. ¿Cómo se llama? Raquel. Sí, bueno, nosotros directores que empiezan, o sea, que en el futuro ya serán gran conocidos, o sea, claro, los que empiezan a lo mejor no son tan conocidos como los veteranos, ¿no? Recientemente hicimos un videoclip que está por ahí rodando, está en internet, para ver. Y nada más, yo estoy haciendo teatro, estoy haciendo el tío Antonín, y una versión de Chejo, del tío Antonín. Y bueno, estamos por ahí. Bueno, el panorama del cine en Asturias está ahora hay un bache, estamos por el medio, estamos por la... Bueno, estuvimos muy arriba, ¿no? Que tampoco estuvimos, siempre estamos en una situación muy precaria porque no hay dinero y el cine necesita dinero, como todo. Y entonces, bueno, estamos en una situación donde, digamos que se suplió la parte de dinero con la creatividad y con las ganas de hacer cine. Digamos que lo suplimos un poco con esto. Bueno, no tenemos a Roberto Canuto, ya no sé si algún representante, ellos quieren decir unas palabras, aquí tenemos un micrófono, cualquiera, o actor, o productor, o miembro del equipo, bueno, siempre le transmitimos que están muy contentos porque este es el estreno absoluto en Europa de la película de Sire Street, que por cierto lo vamos a proyectar en primer lugar. Dura solo 86 minutos y después proyectaremos el corto ganador, o los cortos ganadores. O sea que primero vamos a proyectar la película de Sire Street y es una película estupenda, yo os la digo, a mí me ha gustado mucho. Son varias historias en flashback, no os confundáis porque se vuelve al pasado con las cosas. Es una cosa muy original que me recuerda a las películas americanas de Crash, que eran 4 historias diferentes que se entremezclaban, ¿de acuerdo? Y bueno, es una historia muy original, una película muy buena, es el estreno absoluto en Europa, la primera vez que se proyecta en Europa esta película. Nosotros nuestro estreno, estamos aquí de gala de estreno, ¿verdad? Sí, como que no. Hemos venido de estreno. Yo a las amigas os digo, venir de estreno porque los estrenos hay que ir de estreno. No es reestreno, porque es repetido, pero para el próximo, si es que me solicitan de nuevo, vendré. Muy bien. Ella ya lo llevó a Madrid a la gala y llevó el mismo traje. Muy bien. Bueno, pues esperemos que os guste la película. Tampoco tenemos nadie de American Films, de Dale, pero yo pienso que os transmitimos. Bueno, tú estás en Dale, también que tú estás en tantos sitios por ahí de extra que aparece Luis Antón. Yo creo que corto habrá que no aparece Luis Antón por ahí, pues vendiendo una cosa por ahí de extra. Luis Antón pide un papel principal. Que no aparece Fernando Marró o Ángel Héctor, estamos en casa. ¿Qué papel tenéis en Dale? Cuéntame, porque no recuerdo bien. De Guardia Civil, al final cuando... ¿Y en Bernabé no estás también de Guardia Civil? No. Ah, bueno, eso es en otra película que confundo, porque siempre te llevan para Guardia Civil. Sí, de Guardia Civil, sí. Estoy un poco encasillado en el papel de Guardia Civil. Ya es la tercera o cuarta vez que hago de Guardia Civil. Bueno, que te den papeles grandes porque te los mereces, Luis Actor, que no te den papeles grandes, ¿no? Ya también de papelitos pequeñinos que te dan por ahí siempre, que Luis Antón, que el Guardia Civil, lo que vende por ahí se parece Luis Antón, por ahí por fondo de la pantalla. Y es verdad. Cuando hagas tu propia próximo largometraje. Uy, claro. Yo pago poquísimo, díselo a Pilar, pago cenes y libros, el que hay por casa, que es lo que pago. Eres muy cariñoso. Eso no tiene precio. Muy bien. Muy cariñoso, pero muy cariñoso. Si estoy aquí y estuve en Madrid, aunque fue accidental lo de Madrid, es por lo cariñoso que... Por eso, pero también el
festival también se merece un aplauso. No solo nosotros, sino todos los que participan en el festival, todos los que hacen posible el festival. Así que un aplauso para todos los que ayudan en el festival y participan en el festival. Gracias. Y vamos a ver The Side Street, la calle del deseo, nuestro premiado de este año. Muchas gracias y hasta el año que viene. Buenas tardes a todos. Somos José y Roberto y mandamos este vídeo porque no hemos podido viajar a Gijón para presentar las películas. Estamos en China grabando un trabajo de publicidad, de postproducción y además preparando nuestro próximo cortometraje que vamos a titular Bajo la luna llena de Tulula y esperamos poder presentar el próximo año. Aprovechamos para mandar el vídeo, dar las gracias al Festival de Cine Asturiano y a Xavi Vilarello y por supuesto al jurado por estos premios que no podíamos esperar. Muchísimas gracias. Hi, this is Xiaoxi. I'm very happy to present our film Desire Street and Nijing to Asturian Film Festival. I hope you guys enjoy the film. Nijing is a short film we shoot in China here with a local actor-actress, and it's a story based on the true event. This is the second time we're showing in Spain. Hope you enjoy it. And also in future, I would like to work with more Asturian filmmakers and actors and actresses, and I hope to introduce more Asturian film and culture to the Chinese audience. Eso espero, poder hacer un trabajo en Asturias pronto. Bueno, y aparte de Nijing, pues van a ver Desire Street, que es el primer largometraje que rodamos. Lo rodamos en Super 16 milímetros en Los Ángeles, en un máster de dirección de cine que estábamos haciendo allí, y fue nuestro trabajo de graduación. Es una comedia melodramática, como la solemos llamar, con ironía y divertida, yo creo. Creo que van a pasar un buen rato. Así que nada, mando un fuerte abrazo a mi familia y a mis amigos que seguramente estarán ahí entre el público y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias al festival y nos vemos pronto en Asturias. Adiós. Adiós.